Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa y bendita palabra de Dios. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares a través de la internet. Los que nos ven a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, los que nos ven a través de nuestra cuenta Twitter, Pastor César C o Jesucristo Esperanza de Glo, y los que nos ven a través también de nuestra cuenta de Facebook, Pastor César Camejo Martínez. Para nosotros es un placer poder edificar el cuerpo de Cristo, edificar a los santos que nos ven a toda parte del mundo, a los que nos ven en Italia, los que nos ven en Argentina, los que nos ven también en Costa Rica, los que nos ven ahí en Australia también, que nos escriben. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Y en todo el continente americano, en toda Europa, Asia y África también, que nos escriben. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Bueno, vamos a entrar en el tema. Feliz año nuevo. Que la gracia de Dios sea con usted en este año y sea guiándolo a toda verdad en este tiempo. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Yo te pido que abras el entendimiento, que la luz de Cristo ilumine el entendimiento, que sea usted manifestando su presencia, y que en este momento, Señor, yo me pongo como instrumento en tus manos para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones que me has dado los pongo en operación, en servicio, a fin de llevar a la verdad a los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tema de hoy se titula el consejo que debemos seguir. Diga conmigo: el consejo que debemos seguir. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he titulado este tema así? En el día que vivimos, la Biblia dice que son días malos, días peligrosos. Dice la Biblia que los hombres impíos irán de mal en peor, que la tierra irá, o sea, la maldad de los hombres se multiplicaría en los días finales. En un tema que yo les di, derribando fortalezas espirituales, yo les dije que hay 4 voces que nos llegan. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? La primera es la voz del yo, tu ser, que siempre tiene pensamientos y piensa qué hacer. Es la voz del yo que siempre trata de dirigirnos conforme a la voluntad del yo, ¿ok? De mi voluntad. Está la voz del diablo, la voz del diablo que nos darda dardos de fuego del maligno, pensamientos contrarios a la palabra de Dios.
y son contrarios a la voluntad y a los principios de Dios. Está la voz, la tercera voz es la voz de otras personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa voz que nos llega puede estar influenciada por el diablo o por su yo, porque las otras personas también tienen un yo personal, ¿verdad? Y la cuarta voz que nos llega es la voz del Espíritu o la voz de Dios, que está conforme a la palabra y a los principios de Dios. De tal manera que una persona también que nos llega puede venir con palabra de Dios a hablarnos. Así que tenemos que ver cuáles son esas voces que nos están llevando, si es el yo o la propia opinión, ¿ok? Si es Satanás que trata de que yo no escuche los principios de Dios para que yo no haga la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Quiénes son los terceros que nos llegan, las otras personas? ¿Qué palabra nos viene diciendo? La voz de su yo o de sus pensamientos, la voz del diablo a través de ellos o la voz de Dios a través de ellos. Hay que discernir. O cuando el Espíritu de Dios nos habla a través de la palabra, a través de los hermanos, a través del Espíritu del hombre interior adentro, el Espíritu Santo que vive dentro de los que creemos en Jesús. Entonces esas cuatro voces tenemos que estar pendientes y atentos, saber discernir. Bien, estamos en un mundo donde hay semejantes a nosotros. Yo no quiero hablar sobre la voz del diablo, sobre la voz del yo. Solamente quiero hablar sobre la voz del yo, del diablo y la voz de Dios a través de hombres, de los terceros. ¿Ok? Por eso el tema se titula El consejo que debemos seguir. El Salmo 1, el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, el rey David, rey de Israel, dice esta verdad: bienaventurado. ¿Qué es ser una persona bienaventurada? Es una persona 3 veces felices, es una persona dichosa. De tal manera que cuando dice bienaventurado está diciendo dichoso o dichosa el hombre o la mujer o el varón que no anduvo en consejo de malo. La primera bienaventuranza que lanza es para aquellos que no anduvo en consejo de malos. En la escuela, nuestros hijos se codean con gente de toda clase, con compañeros de toda índole, de toda formación, inclusive de varias religiones. Y a veces los compañeros, los amigos, tienden a torcer la conducta y la buena educación que como padres le damos a nuestros hijos. ¿Por qué pasa eso? Porque los muchachos, en vez de escuchar a papá y a mamá que los educan, escuchan consejos de los compañeros que tienen malas conductas, problemas espirituales, mala formación, y terminan desviando a nuestros hijos por esos malos consejos que reciben de sus amigos. Le dicen: mira, tú eres un sometido, mira, en tu casa no tienes que estar pidiendo permisito a papá y a mamá para salir. O sea, en cuanto a los jóvenes. Pero nosotros, como ya maduros y como cristianos aún, que tenemos la palabra de Dios, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos,
Porque cuando vinimos a Cristo, nosotros no dejamos de tratar a los otros amigos. ¿O sí? Yo los trato para predicarles. ¿Ok? Y bueno, tenemos otro tipo de personas a nuestro alrededor que quizás no son cristianos, que no tienen los principios de Dios en su vida. Sin embargo, hay gente entre esa comunidad de gente que nos rodea que a veces tiende a darnos consejos malos. Consejos que van contrarios a la palabra de Dios. Una vez cuando yo me convertí, el mal llamado compadre mío me llamó. Que quedamos uña y carne. Y la mugre que está ahí. Y me decía, César, vente que hay que ir un poco de mujeres a tomar una caja de cerveza. Y Dios tratando de transformar mi vida, y yo tratando de buscar a Dios. Y este amigo mío, entre comillas, me dice, no vale, que deja esa iglesia, vamos a seguir la rumba. ¿Qué Dios ni qué Dios, chicos? Nosotros somos dioses. Diga conmigo, eso es un mal consejo. Pero el consejo no solamente un consejo malo, sino viene de un consejo de una persona mala, o perversa, o impía. Cuando dice la Escritura, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, quiere decir es dichoso o dichosa la mujer o el varón que no toma o no escucha esos consejos de gente mala, de gente impía. Porque si tomas esos consejos vas a terminar en la perdición y desviado del camino del Señor. Y yo le decía, varón, yo te quiero mucho, yo te amo, yo, sabes, tú eres como mi hermano, pero yo te pido respeto. Yo te voy a decir que no me estés sonsacando para nada. Si tú amas mi amistad, te pido, por favor, que no me incites a desobedecer a Dios, porque Dios transformó mi vida. Al día siguiente me volvió a invitar, vente. ¿Qué tuve que hacer? Decirle, sí, gracias por el consejo, o decirle, no acepto ese consejo y te voy a pedir por favor que no me vuelvas a hacer ese tipo de insinuaciones o de invitaciones o ese tipo de consejos que no me ayudan, que me van a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. A la otra semana otra vez, ¿sabe qué hice? Ahí sí le corté el habla, lo aparté de mi vida porque me estaba aconsejando hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, hay que tomar decisiones sobre gente que no nos edifica. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Yo tuve que hacerlo a un lado y hacía a muchos de mis amigos, no porque yo no quería, porque son pecadores y yo soy santo, no, sino porque ellos no me edificaban, ni me llevaban, ni me ayudaban, ni me aconsejaban. Y a veces, hermano, como dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor entra la vida sin ojo que con los dos ojos ser echado en el infierno. Y cuando leemos el contexto de ese pasaje en Mateo, no está diciendo que te saques el ojo literalmente. Está hablando de personas que son tropiezos para tu vida. Gente que si son tropiezos para ti, es mejor apartarlas. Porque bienaventurado eres, oh varón de Dios, oh mujer de Dios, si tú no tomas el consejo de los malos. ¿Qué consejo estás escuchando? A veces lo que la sociedad llama gente exitosa,
Vemos gente eminente de figuras en la televisión, en la radio, en el internet, que aparentemente son exitosas para el mundo, pero su vida es contraria a la voluntad de Dios. Y la televisión nos transmite principios contrarios a la palabra de Dios y nos transmite cosas que van contra la voluntad y la santidad de Dios. Y a veces tendemos a escuchar esos consejos que nos dan los expertos, los psicólogos. Dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo soy el que conozco la mente y el corazón, que escudriño lo más profundo del hombre. Engañoso es. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el consejo que debemos escuchar? El consejo de Dios. Aleluya. Mire lo que dice, que anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De chismoso. Porque eso contamina tu mente y contamina tu corazón. Pero ¿sabe qué purifica tu vida? Mire lo que sigue diciendo. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Diga conmigo, en la ley de Dios, en la palabra, alza tu Biblia, en la palabra de Dios está mi delicia. Está mi delicia, y en esta palabra medito de día y de noche. Gente de Dios, no escuches el consejo de los malos que te dicen no es malo, no es malo, no es malo fornicar, no es malo beber caña, no es malo, no es malo y no es malo, y el mundo te dice cómo vivir y no conforme a la voluntad de Dios, y la gente no, pero no es malo, pero no es malo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso no anduvo en consejo de pecadores. Si tú tomas consejo de los malos, vas a andar en camino de ¿quién? De pecadores. ¿Ah? Pero ¿quién es el que es bendecido por Dios? El que toma el consejo del malo, el que anda en camino de pecadores, sino el que no anduvo en consejo de malos, el que no toma el consejo de los malos, sino que toma la ley de Dios y se deleita en ella. Aleluya. La palabra de Dios, que son los principios de Dios, que en su ley, que en su palabra medita, escudriña la escritura de día y de noche, porque ahí encontramos la escritura. Bien que Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os pensáis encontrará la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, aquí estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá, porque el Nuevo Testamento no se ve escrito, pero dice la escritura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga conmigo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú quieres andar conforme a las obras de Dios, escudriña la escritura, medita en la palabra. ¿Quieres andar conforme a la voluntad de Dios? Escudriña las escrituras. ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Cuáles son los consejos que te dan por allí? En este nuevo año que comenzamos, es tiempo de que no escuchamos tanto la voz del hombre, que no escuchemos tanto la voz del diablo y del mundo, sino que escuchemos la palabra de Dios, el consejo de Dios. Mira lo que dice la Biblia, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Mira un árbol que siempre tiene agua en su raíz. ¿Qué tiene? Que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace